Vivimos en una sociedad que coloca la libertad como uno de los mayores ideales. La libertad de elección, la libertad de acción, de hacer lo que queramos, cuando queramos. Sin embargo, muchas veces, nos engañamos al pensar que este es el verdadero significado de la libertad. No es raro escuchar a personas decir que la libertad está en el acto de hacer todo lo que se desea, sin restricciones, sin limitaciones. Pero, ¿realmente eso nos hace libres? ¿O será que, en realidad, nos convertimos en esclavos de nuestros propios deseos, esclavos de aquello que, en su esencia, nos impide alcanzar la verdadera libertad? Esta búsqueda desenfrenada de la libertad, sin rumbo y sin propósito, nos lleva por un camino peligroso. A medida que perseguimos nuestros deseos momentáneos, sin pensar en las consecuencias, comenzamos a perdernos, a perder nuestra esencia. Lo que debería liberarnos, nos aprisiona. La verdadera libertad no está en hacer lo que queramos, sino en vivir de acuerdo con el propósito para el que fuimos creados. No es una licencia para entregarnos a nuestros impulsos, sino la capacidad de elegir lo que es bueno, lo que es verdadero, y lo que nos acerca a Dios. C.T.C. Lewis, en Mere Christianity, dice que la verdadera libertad no es la ausencia de reglas, sino la capacidad de elegir lo que es bueno. La verdadera libertad no es poder hacer lo que queramos, sino ser libres para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, libres para ser quienes fuimos creados para ser. Así, la libertad verdadera nos trae paz, mientras que la falsa libertad, la que busca solo placer y satisfacción, nos aprisiona. La búsqueda de la libertad se confunde, muchas veces, con el deseo de satisfacer nuestros impulsos inmediatos. Pensamos que, al seguir nuestros deseos, estamos actuando con libertad, pero lo que realmente sucede es que nos convertimos en esclavos de ellos. El deseo desenfrenado nunca nos satisface, solo nos mantiene corriendo detrás de algo que nunca llega. Cada deseo satisfecho es seguido por otro, cada placer inmediato es reemplazado por una nueva búsqueda, y así la libertad se pierde en un ciclo interminable. Cuando hacemos de la búsqueda del placer nuestra única motivación, nos convertimos en prisioneros de nuestros propios impulsos. Ya no hay espacio para la reflexión, para la pausa, para la elección consciente. Nos convertimos en esclavos de lo que creemos que nos traerá felicidad, pero que, en el fondo, solo nos deja más vacíos. La verdadera libertad no puede encontrarse en el placer momentáneo o en la satisfacción de los deseos inmediatos. Se encuentra en vivir de acuerdo con un propósito mayor, un propósito que trasciende el ego y nos conecta con algo más profundo y verdadero. En la parábola del hijo pródigo, en Lucas 15 a 11 a 32, vemos claramente este proceso. El hijo pide su herencia y se va a vivir la vida que desea, sin restricciones, sin límites. Cree que al hacer lo que quiera, será libre. Pero al entregarse a sus propios deseos, termina perdiendo todo lo que tenía, y se ve sumido en un vacío profundo. Lo que pensó que era libertad, en realidad fue una prisión que lo llevó a la destrucción. Solo cuando vuelve al Padre, encuentra la verdadera libertad. La libertad que proviene del perdón, del arrepentimiento y de la reconciliación. La Biblia nos enseña que la verdadera libertad no está en hacer lo que queramos, sino en vivir conforme al propósito de Dios. En Juan 8:36, Jesús dice, sí, pues, el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La verdadera libertad, según las Escrituras, es la libertad de vivir como Dios nos planeó, libres de las cadenas del pecado, del ego y de los deseos desenfrenados. Cuando estamos alineados con el propósito divino, somos libres para vivir plenamente, para cumplir nuestra misión y para experimentar la paz que solo Él puede ofrecer. La libertad en Cristo no es libertinaje, sino liberación. No es la capacidad de actuar de cualquier manera, sino la capacidad de vivir en armonía con la voluntad de Dios. Jesús, en Mateo 11 a 28 a 30, nos ofrece una invitación a encontrar descanso. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. La verdadera libertad es suave, porque no exige que carguemos con el peso de nuestros propios errores y deseos descontrolados. Nos libera del peso de la culpa y del miedo, y nos da paz. El error más común en la búsqueda de la libertad es buscar satisfacción en los lugares equivocados. Cuando buscamos nuestra libertad en placeres mundanos o dinero, estatus, relaciones superficiales, terminamos aprisionándonos aún más. Estos placeres nunca satisfacen el corazón humano. Nos dejan vacíos, ansiosos, insatisfechos. El placer fugaz que buscamos nos priva de la verdadera libertad, pues nos encierra en un ciclo interminable de deseo y frustración. San Agustín, en sus Confesiones, describe cómo intentó llenar su vida con placeres mundanos y carnales. Durante muchos años, creyó que la libertad estaba en satisfacer sus deseos y buscar placer, pero se dio cuenta
de que cuanto más buscaba fuera de Dios, más vacío y perdido se sentía. Solo cuando se entregó a Dios, encontró la verdadera libertad. Entendió que la verdadera libertad no es hacer lo que se quiere, sino hacer lo que es correcto, lo que es bueno, lo que está de acuerdo con el propósito divino para nuestra vida. Y eso nos libera, nos trae paz y nos da la dirección que tanto buscamos. Para alcanzar la verdadera libertad, necesitamos aprender a controlar nuestros deseos. No es la negación de nuestros deseos lo que nos libera, sino la capacidad de discernir lo que es bueno y lo que no lo es. La verdadera libertad viene de la disciplina espiritual. Cuando logramos controlar nuestros impulsos, nuestros deseos ya no nos controlan. La oración, la meditación y el estudio de las Escrituras son herramientas poderosas para ayudarnos a discernir lo que es verdaderamente bueno para nosotros. Marco Aurelio, el filósofo estoico, escribió en sus meditaciones sobre la importancia del autocontrol. Para él, la verdadera libertad estaba en la disciplina de la mente y en la capacidad de mantenerse sereno ante las adversidades. Decía que la verdadera libertad está en no ser esclavos de nuestros propios deseos, sino en ser capaces de elegir lo que es mejor para nosotros, lo que nos hace crecer. Y esto se alinea con las enseñanzas cristianas. El autocontrol y la moderación nos liberan, permitiéndonos vivir de manera más plena, alineados con la voluntad de Dios. La mayor trampa en la búsqueda de la libertad es vivir para uno mismo. Cuando creemos que la libertad está en satisfacer nuestros propios deseos egoístas, nos convertimos en esclavos del ego. El ego nunca se satisface, siempre quiere más poder, más reconocimiento, más placer, y cuanto más intentamos satisfacerlo, más perdemos nuestra verdadera libertad. El ego es un maestro cruel, porque nunca nos deja en paz. Siempre nos está empujando hacia más, siempre nos dice que necesitamos algo más, algo mejor, algo mayor. Jesús nos enseña exactamente lo contrario. En Mateo 20 y 26, Él dice, el que quiera ser el mayor entre vosotros, será el que os sirva. La verdadera libertad no viene de vivir para uno mismo, sino de servir a los demás, de vivir en humildad, de buscar el bien del prójimo. La verdadera libertad está en entregarnos a algo más grande que el ego, en servir a Dios y a los demás, no en servirnos a nosotros mismos. La verdadera libertad no está en hacer todo lo que queremos, sino en entregarnos al propósito divino y al bien de los demás. Eso es lo que realmente nos libera, lo que nos permite vivir plenamente, con paz y alegría. La verdadera libertad no es hacer todo lo que queremos, sino vivir para el bien de Dios y de los demás. La verdadera libertad es vivir en obediencia a Dios, sabiendo que, al hacerlo, encontramos el propósito de nuestras vidas. No necesitamos buscar la felicidad en las cosas que el mundo ofrece, porque la verdadera felicidad está en vivir alineados con la voluntad de Dios. Thomas Merton escribió sobre cómo la verdadera libertad se encuentra en el desapego del ego y en la entrega a Dios. Nos recuerda que, al entregarnos a Dios, nos liberamos de las cadenas del ego y de los deseos desenfrenados. La libertad en Cristo no es la libertad para hacer lo que queramos, sino la libertad para vivir para el bien de los demás, en amor y humildad. Para alcanzar la verdadera libertad, debemos aprender a decir no a nuestros deseos egoístas y sí a la voluntad de Dios. La verdadera libertad se encuentra en la entrega, en el servicio y en el amor. Es la libertad de vivir con propósito, sirviendo a los demás y confiando en Dios para guiarnos en nuestros caminos.